¿Sabías de estos datos que te voy a comentar sobre el nacimiento de Jesús y el plan perfecto y eterno de Dios? Pues préstale mucha atención porque aquí te va. Mira, en primer lugar, el nacimiento de Jesús fue planeado desde la eternidad pasada, así como lo está escuchando. En Apocalipsis 13:8 se está llamando a Jesucristo como el Cordero inmolado desde la fundación del mundo. Y esto significa que su nacimiento virginal no fue sencillamente una reacción de último momento, sino parte del plan eterno de Dios para nuestra salvación. En segundo lugar, la virginidad de María, mi amado, esto no fue solamente un milagro, sino una necesidad en el plan de redención. Mire, si Jesús hubiera nacido de simiente humana, habría heredado la corrupción del pecado de Adán, como dice Romanos 5:12. O como decía el salmista en el Salmo 51:5, donde David nos dice claramente: he aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Pero al ser concebido por el Espíritu Santo, como dice Lucas 1:35, sin ser la unión de dos pecadores, hombre y mujer, pues Jesucristo nació santo y sin pecado. En tercer lugar, Jesús es el único hombre que nació declaradamente con el objetivo de ser un sacrificio, así como lo está escuchando. Mire, todos los seres humanos hemos nacido para vivir por un tiempo prudencial, o sea, determinado en este mundo, y solamente Dios en realidad pues sabe cuándo será nuestro final aquí. Pero Jesucristo, mis amados, vino con el propósito de entregar su vida en rescate por muchos, como dice Marcos 10:45. Mire, su nacimiento está inseparablemente ligado a su obra en la cruz, y estando justamente allí, incluso en la cruz del Calvario, ni siquiera aceptó, déjeme decirle, la esponja con vino y con hiel que servía para adormecer, como dice Mateo 26:34 y Marcos 15:23. ¿Y sabe por qué? Porque debía permitirse que su cuerpo padeciera en su total plenitud el sufrimiento del sacrificio y que absolutamente nada mitigara el dolor que le estaba atravesando, ni siquiera calmar su sed, Pero además déjeme decirle que a su lado había un ladrón en la cruz que necesitaba ser ministrado. En cuarto lugar, el pesebre anunciaba la cruz. Nació en un establo y fue puesto en un pesebre. Esto es un símbolo de pobreza y también de humillación. Y déjeme decirle que eso prefiguraba que el Hijo de Dios tomaría la forma de siervo y sería obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como dice Filipenses 2:8. En quinto lugar, el lugar de su nacimiento, que fue en Belén, era profético. Belén significa casa de pan. Y esto, mis amados, no es casualidad. Jesús se presentó también a sí mismo como el pan de vida, como dice Juan 6:35. Mire, desde el pesebre hasta la cruz, Él vino a saciar el hambre espiritual de la humanidad. En sexto lugar, la genealogía de Jesús, mis amados, muestra la gracia de Dios. Déjeme decirle que en su linaje aparecen mujeres como Rahab, una ramera, Ruth, una moabita, Betsabé, siempre recordada por su pecado con David. Y esto demuestra que el santo, nacido sin pecado, vino a salvar a los pecadores. ¿Cómo lo ve? En séptimo lugar, el nacimiento virginal cumple la primera profecía de la Biblia en Génesis 3:15, donde se habla claramente que la simiente de la mujer heriría la cabeza de la serpiente. Y solo en Jesús, mis amados, en nadie más, nacido de mujer y engendrado del Espíritu Santo, mis amados, este es el varón perfecto, como dice Mateo 1:18-20. Solo en él se cumple literalmente esa profecía. En octavo lugar, déjeme decirle que los ángeles anunciaron la paz, pero esa paz vendría solamente a través de la cruz. Lucas 2:14 dice claramente: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz y buena voluntad a los hombres. Esa paz no era política ni tampoco terrenal, sino la reconciliación del hombre con Dios lograda en la cruz, como dice Colosenses 1:20. En noveno lugar, su nacimiento ya contenía el anuncio de su segunda venida. ¿Cómo lo ven? Mire, los magos trajeron oro, incienso y mirra, como dice Mateo 2:11. Ahora, el oro simboliza su realeza, el incienso su sacerdocio y la mirra su muerte. Pero como rey y sacerdote resucitado, volverá en gloria, como dice Hebreos 9:28. Y en décimo lugar, el pesebre señala hacia el trono. Aquel niño, mis amados, envuelto en pañales y recostado en un humilde pesebre, es el mismo que va a volver con gran poder y gloria, como dice Mateo 24:30. Maranata, mis amados, vuelve pronto, y el que nació con humillación volverá en majestad como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Paz, gracia y misericordia de Dios sea con todos, y que el Señor le bendiga, mi amado.